Mi prometida gastó $30.000 de mi tarjeta sin preguntarme. Cuando la confronté, me dijo que así serían las cosas de ahora en adelante. Así que cancelé la boda. Desde que conocí a Sofía, pensé que había encontrado a la mujer de mis sueños. Era hermosa, inteligente y tenía una chispa que me hacía sentir afortunado. Después de 2 años de relación, decidí dar el siguiente paso y le propuse matrimonio. Todo parecía perfecto, al menos hasta hace unas semanas. Un día, mientras revisaba mis cuentas bancarias, noté un cargo inusualmente alto en mi tarjeta de crédito. Me costó creer lo que veía. Había un gasto de $30.000 en un centro comercial de lujo. Pensé que debía ser un error, así que llamé a mi banco para aclarar la situación. Pero no, el gasto era real y lo había hecho Sofía. Cuando llegué a casa esa noche, traté de mantener la calma. Pensé que habría alguna explicación razonable, tal vez una emergencia o algo importante. Pero cuando le pregunté, ella me respondió con una naturalidad que me dejó helado. Sí, lo usé para comprar algunas cosas para la boda y para mí. No te preocupes, cariño, tenemos suficiente dinero. Mi corazón se detuvo, no podía creer lo que estaba oyendo. Le dije que $30.000 era una cantidad exorbitante y que debería haberme consultado antes de hacer un gasto tan grande. Su respuesta fue lo que realmente me hizo darme cuenta de la situación en la que estaba metido. Me miró fijamente con una sonrisa burlona. Y así serán las cosas de ahora en adelante, Juan. Yo tomaré decisiones por los dos porque sé lo que es mejor para nosotros. No podía creerlo. ¿Desde cuándo Sofía se había vuelto tan arrogante y controladora? Mi mente comenzó a correr a 1000/H. ¿Realmente quería pasar el resto de mi vida con alguien que pensaba que tenía el derecho de gastar nuestro dinero sin siquiera consultarme? Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces pensando en la boda, que estaba a solo una semana de distancia. Pensé en el dinero que habíamos invertido, en los invitados que ya habían confirmado su asistencia, en nuestras familias que estaban emocionadas. Pero lo que más me preocupaba era cómo sería mi vida si seguía adelante con esto. Al día siguiente, confronté a Sofía de nuevo. Le dije que no podía aceptar lo que había hecho y que necesitábamos hablar seriamente sobre nuestras finanzas y nuestra relación. Ella se rió, me dijo que estaba siendo dramático y que un verdadero hombre sabría cómo manejar a su esposa. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había marcha atrás. No podía seguir con esto. Esa misma tarde comencé a pensar en cómo cancelaría la boda. Sabía que sería un escándalo, que las familias se enfurecerían, que perderíamos mucho dinero. Pero también sabía que era la única opción que me quedaba si quería salvarme a mí mismo. El día antes de la boda, tomé la decisión final. Le pedí a Sofía que nos encontráramos en un café para hablar. Cuando llegó, estaba radiante, hablando emocionada sobre la ceremonia del día siguiente. Pero cuando le dije que había decidido cancelar la boda, su cara se transformó. Nunca había visto tanto odio en sus ojos. Después de decirle a Sofía que había decidido cancelar la boda, el silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, parecía paralizada, como si las palabras que acababa de pronunciar hubieran golpeado su corazón con fuerza. Pero pronto su expresión cambió, y una sonrisa fría y calculadora apareció en su rostro. No vas a cancelar nada, Juan, dijo con una voz tan suave como peligrosa. No después de todo el esfuerzo que he puesto en esto. Esta boda se va a realizar, quieras o no. Estaba preparado para enfrentar su ira, lágrimas, o quizás una discusión, pero su frialdad me tomó por sorpresa. Sentado en esa mesa del café, me di cuenta de que no conocía a la mujer que estaba frente a mí. O tal vez nunca había prestado suficiente atención a quién era realmente Sofía. Ya no estamos comprometidos, Sofía. He tomado mi decisión. Lo que hiciste fue inaceptable, y no podemos seguir así. Intenté mantener la calma, pero mi voz temblaba. Ella inclinó la cabeza, como si estuviera analizando cada palabra, cada vacilación. Después de unos segundos, se levantó, tomó su bolso y, antes de irse, me lanzó una última mirada. Esto no ha terminado, Juan. Te arrepentirás de humillarme de esta manera. No pude responder. Me quedé sentado allí, mientras la puerta del café se cerraba detrás de ella. Mi mente estaba a 1000 por hora, y un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en mi pecho. No sabía exactamente qué significaban sus palabras, pero algo estaba claro, Sofía no iba a aceptar esta decisión tan fácilmente. Los días siguientes fueron un completo caos. Primero, tuve que lidiar con las familias. La mía estaba en shock, pero al final entendieron que había hecho lo mejor para mí. En cuanto a la familia de Sofía, bueno, las cosas no fueron tan sencillas.
Recibí decenas de llamadas y mensajes de sus parientes, algunos rogándome que reconsiderara, y otros amenazándome de diversas maneras. Parecía que todo el mundo tenía algo que decir sobre mi decisión, pero ninguna palabra me hizo reconsiderar. Sin embargo, la verdadera tormenta estaba por comenzar. 2 días después de nuestro encuentro en el café, empecé a notar que algo andaba mal. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de amigos y conocidos preguntando qué estaba pasando. Cuando abrí las redes sociales, vi que Sofía había publicado una larga historia detallando nuestra relación, o mejor dicho, una versión distorsionada de ella. En su relato, yo era el hombre controlador e insensible que la había abandonado días antes de la boda por razones triviales. Ella se mostraba como la víctima perfecta, una mujer enamorada que había sido cruelmente traicionada por el hombre al que amaba. La respuesta en línea fue masiva. Personas que ni siquiera conocía comenzaron a enviarme mensajes llenos de odio, llamándome de todo. La historia se extendió rápidamente, y en cuestión de días, me convertí en el villano de una narrativa que no tenía control alguno. Incluso mi trabajo comenzó a verse afectado, mis compañeros de trabajo empezaban a mirarme de manera diferente, y hasta mi jefe hizo un comentario velado sobre conducta inapropiada. Sabía que Sofía era capaz de manipular las cosas a su favor, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Sentado en mi apartamento, leyendo cada mensaje y comentario, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía quedarme en silencio y esperar a que la tormenta pasara, o podía enfrentarla directamente. Opté por la segunda opción. Tomé el teléfono, y en lugar de llamar a amigos o familiares, contacté a un abogado. Sabía que las cosas podían empeorar, y necesitaba estar preparado. Le expliqué la situación, y su primera recomendación fue simple: reúne todo. Mensajes, capturas, cualquier cosa que pruebe que su historia es falsa. Durante la siguiente semana, eso fue lo que hice. Reuní todas las conversaciones que demostraban lo razonable que había sido, todas las veces que intenté hablar sobre el futuro de nuestra relación, todos los gastos absurdos que había hecho sin siquiera consultarme. Mi abogado me dijo que todo eso podría ser útil, especialmente si las cosas llegaban a los tribunales. Empecé a sentirme más seguro, hasta que recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Pensaste que sería tan fácil, Juan? Esto recién empieza. El mensaje me dio escalofríos, pero lo ignoré. Pensé que solo era otra provocación. Sin embargo, esa noche, cuando llegué a casa, noté que alguien había forzado la cerradura de mi puerta. Me quedé inmóvil por un momento, escuchando cualquier sonido dentro del apartamento. Nada. Entré lentamente y, para mi alivio, todo parecía estar en su lugar. Pero al caminar hacia el dormitorio, noté algo extraño. En el espejo del armario, había un mensaje escrito con lápiz labial rojo. Te lo advertí. Mi corazón latía con fuerza. Sofía había llevado la situación a un nivel completamente nuevo. Había entrado en mi apartamento, y no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Llamé a la policía de inmediato, y vinieron a investigar, pero sin pruebas concretas, no pudieron hacer mucho. La sensación de estar siendo vigilado comenzó a atormentarme. Los días se arrastraban, y con cada nueva amenaza, con cada mensaje siniestro, sentía que Sofía estaba más cerca de mí de lo que podía imaginar. Sin embargo, al mismo tiempo, mi determinación crecía. Sabía que si retrocedía, ella ganaría. Y no estaba dispuesto a darle ese poder. Entonces, una noche, recibí una llamada de un amigo en común. Me contó que Sofía estaba planeando algo grande, algo que podría destruirme por completo. Estaba reuniendo testigos, inventando mentiras, y amenazaba con llevar todo esto a la luz pública de una manera que acabaría con mi reputación por completo. En ese momento, supe que el enfrentamiento final estaba cerca. Y sabía que, para ganar esta batalla, necesitaría algo más que pruebas. Tendría que estar un paso por delante de Sofía. Después de aquel mensaje siniestro escrito con labial en el espejo, supe que la situación con Sofía estaba completamente fuera de control. La sensación constante de estar siendo vigilado, de que ella podría aparecer en cualquier momento, empezó a atormentarme. No podía seguir viviendo con ese miedo. Así que decidí actuar. Pasé la tarde investigando y compré un sistema de cámaras ocultas para instalar en mi apartamento. No quería nada obvio, por supuesto. El plan era captarla entrando de nuevo en mi casa sin permiso, con la esperanza de obtener pruebas contundentes. No quería dejar ningún cabo suelto. Las cámaras eran pequeñas y discretas, pero de excelente calidad. Colocadas en la sala, en el dormitorio, en la cocina y en el pasillo, estaban listas para grabar cualquier cosa. Los primeros días después de la instalación fueron tranquilos. Ningún rastro de Sofía, ni mensajes amenazantes.
Pero, al caer la noche del viernes, las cámaras finalmente captaron algo. Cuando llegué a casa después del trabajo, revisé las grabaciones. Ahí estaba ella, Sofía, entrando en mi apartamento mientras yo no estaba. Tenía una expresión perturbadoramente calmada, lo que me hizo sentir un escalofrío. Pensé que quizás solo dejaría otro mensaje amenazante, pero lo que sucedió después me dejó helado. Sofía empezó a destrozar mi apartamento. Derribó sillas, lanzó objetos contra las paredes, rompió la televisión y hasta las ventanas. Cada uno de sus movimientos parecía calculado para causar el mayor daño posible. Y luego hizo algo aún más perturbador. Comenzó a golpearse a sí misma. Sí, ella misma. Se lanzó contra la pared, se dio puñetazos en el rostro y los brazos, todo mientras gritaba frases como «No puedes hacerme esto» y «Te odio». Era espeluznante. Pasó horas destrozando mi casa y lastimándose a propósito. Cuando terminó, se marchó como si nada hubiera pasado, dejando el caos detrás de ella. Me quedé paralizado, observando las grabaciones. Sofía claramente tenía un plan, y yo sabía que su siguiente movimiento sería aún peor. Al día siguiente, sucedió lo que temía. Sofía publicó en todas sus redes sociales una larga declaración, acompañada de fotos en las que aparecía golpeada y mi apartamento destrozado. En su historia, afirmaba que la había agredido durante una discusión sobre la boda cancelada. Las fotos eran impactantes, y sus acusaciones aún más. En cuestión de horas, la historia se volvió viral. Personas que no sabían lo que realmente había pasado comenzaron a atacarme en línea. Me llamaron monstruo, abusador y cosas peores. Pero yo estaba preparado. Tenía las grabaciones. Sofía había hecho todo el trabajo sucio por mí, incriminándose a sí misma. Sabía que todo esto era más grande que simplemente limpiar mi nombre en las redes. Estaba tratando de destruirme, y no me iba a quedar de brazos cruzados. Decidí esperar el momento perfecto. Unos días después, recibí una notificación oficial: Sofía me estaba demandando por agresión. Me hervía la sangre de rabia, pero mantuve la calma. Sabía que esto era exactamente lo que necesitaba. Mi abogado me tranquilizó, y decidimos que lo mejor era no responder de inmediato. Queríamos que el impacto fuera mayor cuando finalmente reveláramos la verdad. Cuando el escándalo alcanzó su punto máximo, decidí que era hora de actuar. Publiqué los vídeos. En los vídeos se veía a Sofía entrando furtivamente en mi apartamento, destrozando todo a su paso, y lo más importante, golpeándose deliberadamente. También publiqué una breve declaración: estas son las imágenes de lo que realmente sucedió. Te estaré esperando en el tribunal, Sofía. En cuestión de horas, la narrativa cambió por completo. El público quedó conmocionado. Las redes sociales, que antes se llenaban de mensajes de odio hacia mí, ahora volvían su furia contra Sofía. La gente no podía creer que alguien pudiera llegar tan lejos para arruinar a otra persona. Mis vídeos también se volvieron virales, superando cualquier cosa que ella hubiera publicado. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada del abogado de Sofía. Quería llegar a un acuerdo. Sabía que las posibilidades de ganar en el tribunal ahora eran prácticamente inexistentes. Ofreció un acuerdo económico para que retirara las acusaciones y evitáramos el juicio. Pero a esas alturas, yo ya no estaba interesado en el dinero. Lo que Sofía había hecho era mucho más grave que cualquier acuerdo financiero. No solo había intentado destruir mi reputación, sino que había mentido descaradamente a todos los que nos rodeaban, difamándome y tratando de arruinar mi vida. Agradezco la oferta, respondí con calma, pero prefiero que esto se resuelva en el tribunal. La sorpresa en la voz del abogado era evidente. Sabía que no había mucho más que hacer. Mi decisión estaba tomada. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Se fijó una fecha para el juicio, y la expectativa creció enormemente. Todos los ojos estaban puestos en nosotros. La defensa de Sofía intentó argumentar que los vídeos no contaban toda la historia, pero era imposible negar la evidencia clara de que ella había planeado todo. Cuando el juez vio las grabaciones, su expresión se volvió grave. La verdad era innegable. Sofía fue expuesta frente a todos, y no solo perdió el caso, sino que fue condenada a pagar por los daños y los costos judiciales. Lo más importante es que su reputación quedó arruinada para siempre. Cuando salí del tribunal ese día, sentí que un enorme peso se había levantado de mis hombros. Finalmente, estaba libre de su manipulación. Sofía tendría que enfrentar las consecuencias de sus propias mentiras. La justicia había prevalecido, y yo había luchado hasta el final para probar mi inocencia. Después del juicio, cuando se dictó la sentencia, sentí una mezcla de alivio y agotamiento.
Sofía no solo había perdido el caso, sino que fue condenada a pagar una indemnización considerable, y lo más importante, enfrentaba cargos penales por difamación, falsificación de pruebas y allanamiento de morada. La justicia finalmente había alcanzado a quien intentó destruir mi vida con mentiras y violencia. Pocos días después, recibí la noticia que había estado esperando: Sofía había sido arrestada. La sentencia incluía varios meses de cárcel, una consecuencia inevitable por el nivel de manipulación y daño que intentó causar. A pesar de todo, no pude evitar sentir una mezcla de emociones cuando me enteré. Nunca había querido que las cosas llegaran a este extremo, pero sabía que era lo justo. Sofía había cruzado límites que nunca debió cruzar. La noticia de su arresto no tardó en llegar a su familia. Su reacción, como era de esperarse, fue inmediata y llena de furia. Recibí llamadas y mensajes llenos de reproches, donde me culpaban por todo lo que le había sucedido a Sofía. Estaban indignados, y no los culpaba, después de todo, estaban cegados por el lazo familiar. Pero lo que me sorprendió fue que, después de algunos días, algunos miembros de su familia comenzaron a darme la razón. Un día, el hermano de Sofía me llamó. Al principio, pensé que sería otra llamada llena de odio, pero su tono era diferente. Había pasado del enojo inicial a algo más parecido al reconocimiento. Juan, no puedo decirte que estamos contentos con lo que pasó, comenzó, pero reconozco que Sofía se salió de control. Nunca imaginé que haría algo así, y estoy seguro de que nosotros tampoco lo vimos venir. Solo quiero decir que, aunque esto es doloroso para nosotros, ella fue demasiado lejos, y entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Esa conversación fue un giro inesperado. Me sentí comprendido, aunque fuera parcialmente. A lo largo de todo este proceso, había estado enfrentando una ola constante de odio y acusaciones, pero escuchar esas palabras, aunque fueran difíciles de pronunciar, me dieron una sensación de alivio. Sabía que no todos en su familia aceptarían la verdad tan fácilmente, pero el simple hecho de que algunos lo reconocieran era suficiente para mí. Con Sofía en la cárcel y el caso detrás de mí, finalmente sentí que podía respirar de nuevo. Durante meses, mi vida había estado en una espiral de incertidumbre, miedo y ataques constantes. Me habían tratado como un villano, alguien que merecía todo lo que estaba pasando, pero la verdad finalmente había salido a la luz. Ahora, con Sofía enfrentando las consecuencias de sus acciones, me sentía más libre que nunca. Volver a mi rutina diaria fue un proceso lento, pero constante. Empecé a salir más, a reconectar con amigos que se habían distanciado durante todo este caos. Incluso en mi trabajo, las cosas comenzaron a mejorar. Mis compañeros, que al principio me miraban con sospecha, ahora me trataban con respeto y comprensión. Poco a poco, mi vida volvía a ser mía. En esos días, me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Este proceso no solo me había fortalecido, sino que también me enseñó a ser más cauteloso, a no confiar ciegamente y, sobre todo, a defenderme cuando fuera necesario. Había pasado por algo que jamás pensé que sucedería, pero salí más fuerte del otro lado. Mientras caminaba por mi apartamento, el cual había logrado reconstruir tras el destrozo que Sofía causó, me sentí increíblemente aliviado. No había más amenazas, ni mensajes de odio. No había más miedo de que alguien entrara a mi casa para hacerme daño. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente libre. A medida que el tiempo pasaba, Sofía se fue desvaneciendo de mi vida. Las personas olvidaron el escándalo, las redes sociales se calmaron, y poco a poco, todo volvió a la normalidad. A veces me preguntaba qué sería de ella después de cumplir su condena, pero rápidamente apartaba esos pensamientos. Esa era una historia del pasado. Yo, por fin, estaba mirando hacia adelante. Había recuperado mi vida, mi libertad y mi paz mental. Y lo más importante, había aprendido que nadie tiene el derecho de arrebatarte el control sobre tu propia vida, y que a veces, incluso en medio del caos, la verdad prevalece. Finalmente, estaba en paz.